Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Zapata. Yo voy a conversar con ustedes sobre los principios básicos del mantenimiento predictivo como parte de un proceso de formación de la carrera de Ingeniería Mecánica, la materia Mantenimiento Mecánico de la Universidad del Táchira, UNED. Vamos a conversar sobre las definiciones básicas, así como en qué consiste la curva PF, cuáles son las ventajas de la aplicación de este nuevo proceso relacionado o derivado del mantenimiento basado en confiabilidad y finalmente daremos unas conclusiones después de indicar cuáles son las técnicas relacionadas con el mantenimiento predictivo. Entonces, vamos a comenzar. El mantenimiento productivo es un proceso de investigación diagnóstico y de acciones que me va a permitir a mí determinar a partir del análisis no invasivo de parámetros claramente definidos un intervalo de tiempo de falla. De este modo, yo voy a tener el tiempo suficiente para actuar antes de que aparezca esa falla. Ahora bien, yo necesito entender bajo esta filosofía actual qué es una falla, porque antiguamente se consideraba como falla la pérdida en la capacidad nominal del activo, mientras que a partir de la aparición del mantenimiento centrado en confiabilidad, se asume o se entiende como la pérdida de una función específica en un contexto operacional concreto. Esto hay que tenerlo muy claro porque yo no voy a tener necesariamente trabajando un activo con base en los números de placa, en los datos de diseño, sino en aquellos elementos que yo haya establecido para él en mi contexto operacional. Y es con base en él que yo voy a establecer el mantenimiento. Una falla funcional conceptualmente se define, según la óptica del señor John Mowbray, como la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario y en un tiempo definido. Bajo esa óptica, yo puedo tener un mismo equipo con idénticas condiciones o características técnicas, pero trabajando con dos funciones totalmente diferentes. Eso es importante tenerlo muy, 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 muy claro, porque yo puedo tener, por ejemplo, un montacarga con capacidad para elevar 2 toneladas métricas de forma lineal en vertical, y sin embargo lo puedo tener operando con una capacidad simplemente de 1000 kilos o media tonelada. Va a depender de para qué lo necesito yo. En esa misma área operativa o zona operativa, en esa misma fábrica, yo puedo tener dos montacargas con las mismas características, uno trabajando a 500 kilos y uno trabajando a 1000 kilos o a los 1500 que están definidos. Va a depender de ese rango de operación que yo le establezca, de esas funciones que yo defina, el mantenimiento que yo voy a llevar a cabo, y va a ser ese número el que me va a identificar a mí si estoy o no estoy en falla, no los de diseño, no los de placa. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Para qué nos sirve el mantenimiento predictivo? Para acercarnos al punto de falla potencial y con base en el intervalo, en ese intervalo entre el punto de falla potencial y el punto de falla operativo, poder seguir operando hasta un punto de reemplazo conocido, de manera que nosotros podamos reaccionar eficazmente antes de llegar a esa falla operativa. Básicamente esta es la principal ventaja. Ahora bien, ¿es costoso la aplicación del mantenimiento predictivo? Sí, sí lo es, porque yo tengo que evaluar una serie de elementos diagnósticos y para poder hacerlo, yo tengo que tener personal capacitado para ello. Si yo hago análisis de vibraciones, análisis de lubricantes, análisis termográfico, no me basta con que la persona sepa manejar el equipo o sepa operarlo, sino que una vez teniendo los datos que han salido del laboratorio o de mi análisis técnico, que yo pueda identificar qué es lo que me está queriendo decir, qué es lo que me están señalando esos datos que estoy recogiendo. ¿Es rentable? Sí lo es. ¿Es rentable a largo plazo? ¿Por qué? Porque me va a impedir todo tipo de paradas no planificadas. Además, de este modo me aseguro una respuesta mucho más confiable, más estable y me permite además obtener un máximo provecho, un máximo beneficio del activo, porque yo puedo seguir operando, yo no tengo que pararme hasta que se llegue a un punto de falla. Yo puedo tener un punto de falla funcional que me da un rango mucho más amplio de vida útil de ese activo. Lo vamos a ver. Ahora es importante, bajo este contexto, evaluar cuál es la diferencia entre el mantenimiento predictivo
y el mantenimiento preventivo. Recordemos que el mantenimiento preventivo tiene al menos dos ramas. Una es basada en la condición, pero la otra es basada exclusivamente en el tiempo. Anteriormente, el mantenimiento preventivo era el que lideraba el esquema en este aspecto. Nosotros simplemente seguíamos las indicaciones del fabricante y cada cierto tiempo, bueno, reemplace esta pieza. Vamos a lubricar, vamos qué sé yo, cada, por ejemplo, 100.000 kilómetros, vamos a quitar ese caucho. Ahora yo revisé si ese caucho realmente llegó al punto de falla. No, el mantenimiento predictivo sí se encarga de eso. En el caso del mantenimiento preventivo basado en condición, efectivamente nosotros evaluamos cómo se encuentra, ¿no? Mientras que en el basado en el tiempo era simplemente eso, cómo pasado un tiempo, independientemente de en qué condición se encuentre, yo hago el reemplazo. Entonces el predictivo es el que me va a permitir a mí de manera no invasiva evaluar, manteniendo la operación en marcha, en qué situación se encuentra y qué tanto tiempo puedo yo aprovechar, cuánto me queda a mí para actuar. Para eso es fundamental que yo entienda la aplicación de una curva que se llama PF, que es fundamental en el mantenimiento predictivo. Yo voy a evaluar una variable que me va a establecer la condición de ese activo, una variable o un grupo de variables que me va a establecer la condición del activo con respecto al tiempo, a medida que pasa el tiempo. Si es lubricación, bueno, yo tengo que identificar una serie de indicadores, una serie de rango de valores que me permita a mí establecer un comportamiento lineal aceptable hasta un punto de declive, hasta un punto de inflexión. A partir de esa pequeña inflexión, yo voy a identificar la falla potencial y la falla funcional, que es cuando efectivamente yo no estoy logrando alcanzar los valores establecidos como función para mi activo en ese contexto operacional específico. Una vez que yo tengo ese tiempo PF, entonces yo puedo actuar. Ahí yo tengo un rango de acción para establecer una parada programada o para ir evaluando qué tanto me acerco yo a ese punto de falla funcional sin que ella falle, sin que se pare. De esta manera yo obtengo un máximo aprovechamiento del tiempo de vida útil de mi activo. Y eso es lo que buscamos con el mantenimiento predictivo. El mantenimiento de la curva PF, el mantenimiento predictivo, implica la determinación de un intervalo, decíamos, ahí estamos viendo los puntos en color rojo sobre la línea azul. La línea azul me está mostrando cómo se está comportando esa variable de mi activo a lo largo del tiempo. Una vez que yo comienzo a presentar falla, ok, yo la voy midiendo, yo sigo operando y me encuentro con un punto de falla potencial, que es cuando ocurre el quiebre, el punto de inflexión pronunciado, hasta que llego al punto de falla funcional, donde ya definitivamente tengo un estado de no retorno. Entonces, implica la determinación de ese intervalo entre el punto de falla potencial P y el punto de falla funcional F. De esta manera se optimiza el uso del activo, aprovechando al máximo el tiempo de vida útil disponible antes de la falla operativa. ¿Por qué? Porque yo sigo monitoreando, yo no tengo por qué parar definitivamente ese equipo si yo todavía tengo un rango de acción, tengo un tiempo del que yo puedo seguirle sacando provecho. Yo puedo seguir operando por mucho más tiempo sin que se llegue a la falla. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Acercándome a ese punto, haciéndolo, maximizando la capacidad de respuesta. Entonces, todo esto deriva de una nueva filosofía que nace con el trabajo de investigación del señor John Murray. Antes del mantenimiento centrado en confiabilidad, nosotros aplicábamos exclusivamente el mantenimiento preventivo basado en tiempo. Pasaron 2 meses, cambió un engranaje. Pasaron 3 meses, usted va a aplicar lubricación o va a retirar ese lubricante y va a poner otro. Pasados tantos kilómetros de desempeño, usted va a retirar ese caucho, independientemente del nivel de desgaste en el que se encuentre. Entonces se tomaba únicamente en cuenta el desgaste progresivo del activo y se consideraba un comportamiento basado más en la curva de la bañera, que es esa que tiene un proceso de arranque, una serie de fallas que tienen que ver con el proceso en la edad temprana, luego un comportamiento lineal más o menos estable y luego un pico en el que había un crecimiento acelerado de gran nivel de desgaste. Pero lamentablemente,
o la mayoría de los activos, un gran porcentaje de las máquinas en realidad no cumple con la curva de la bañera, sino que presentan una serie de fallas de tipo aleatorio. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos casos en particular, lo ideal es que se trabaje con base en condición. Por eso en la actualidad se sabe que la mejor estrategia es efectivamente, como postulaba la máxima John Murray, basarse en la condición. La clave para la aplicación del mantenimiento predictivo en este caso son las técnicas. Y las técnicas o tecnologías son de tipo no invasivo, las vamos a ver más adelante. Entonces nosotros tenemos, acá hay un ejemplo, el ejemplo de un eje de un motor, por ejemplo. Yo quiero identificar en qué condiciones se encuentra, qué es lo que está pasando. Yo puedo establecer como variable la vibración. La vibración se puede medir, los niveles se van a medir a través del tiempo a una frecuencia que yo voy a establecer con base en al menos la mitad del intervalo PF. ¿Qué es lo que se busca? Que yo tenga un tiempo suficiente, razonable para actuar, un tiempo para establecer mi parada programada o para reaccionar si es que tengo necesariamente que llegar a falla. Un cojinete está fallando, ¿qué puedo hacer? Programo la parada. Ahora bien, yo tengo que monitorear la condición de acuerdo a la criticidad que ya pueda estar presentando, al nivel de severidad. Es con base en eso que yo establezco los indicadores. El punto de inflexión en la curva PF es la que me va a marcar a mí los tiempos con los que yo voy a desarrollar mi mantenimiento y las reacciones que voy a tomar al respecto. Visto lo anterior, vamos a evaluar cuál es la importancia y cuáles son las ventajas del mantenimiento predictivo. Primero, lo que estamos viendo permite ubicar fallas, pero no solo las fallas generales, las fallas que son evidentes, sino también lo que llamamos falla oculta. Muchas veces, dentro de una gran maquinaria, hay elementos de máquina, hay piezas que no son de fácil acceso, que están ocultas, o incluso se puede estar hablando de elementos de control, de piezas que me van a determinar control y no por eso son menos importantes. De hecho, en algunos casos, una pieza tan simple como un rodamiento la falla de ese rodamiento o de un acople puede representar una falla catastrófica. ¿Qué pasa con elementos de control térmico o con elementos de control de volumen o de llenado? ¿No? Todo eso hay que verlo desde un punto de vista sistémico. Una pieza, yo no estoy hablando solo de esa pieza, sino cómo esa pieza incide en el funcionamiento de todo un conjunto de piezas dentro, ¿no? En lo que el operario también forma parte. Al igual que lo hemos estado viendo en los elementos engranes que yo estoy utilizando para identificar gráficamente esta exposición, es importante entender ese concepto, esa filosofía sistémica que forma parte también del mantenimiento predictivo. Entonces, si yo identifico fallas ocultas, yo puedo de esa manera llevar al mínimo o matizar la severidad de una falla más compleja e impedir lo que conocemos como efecto dominó, una arrastrando la otra. Otra de las ventajas es la aparición de fallas puede reducirse con ajustes. Si yo logro identificar, en efecto, que hay problemas de lubricación o que el análisis termográfico me está dando elementos de valor que tienen que ver con pequeñas cosas que se puedan ajustar o de alinear o de acoplar, yo puedo establecer, según la severidad o la criticidad que tenga para decidir, yo puedo establecer un mantenimiento ya programado, preventivo. Me permite además ubicar el punto de falla inminente y conocido el intervalo PF, yo puedo establecer o puedo alcanzar un máximo aprovechamiento del tiempo de vida útil del activo. Además, el mantenimiento predictivo definitivamente me evita las paradas no planificadas, porque incluso si yo decido por relaciones de costo-beneficio ir a una falla funcional porque me resulta más práctico de llevar hasta allá o porque el cambio de esa pieza se puede hacer en un corto plazo o porque no me afecta otras áreas funcionales de todo mi proceso de productivo, aún así yo debería tener tiempo suficiente para reaccionar para establecer no solo la parada programada, sino cuantificar el tipo de personal que voy a utilizar, las horas hombre que voy a requerir, establecer los instructivos, las instrucciones técnicas que voy a necesitar y requerir para llevar a cabo esa parada y tener un retorno a operaciones rápido y eficiente. Entre los elementos o las técnicas que nosotros vamos a utilizar hay una amplia gama, ¿no? Entre ellos, uno de ellos es el análisis de vibraciones.
El análisis de vibraciones en el monitoreo de condición se realiza, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, comparando las características de las vibraciones durante un proceso de operación actual con respecto a una línea de referencia. Es decir, yo tengo que haber previsto saber en qué condiciones se encontraba mi pieza cuando estaba operando, mi máquina cuando estaba operando de manera normal, porque no quiere decir que no va a haber, que no vaya a haber vibraciones. Las vibraciones son necesarias en un proceso de producción cíclico o de movimiento reciprocante. No es que no haya vibraciones, sino que las vibraciones tienen que estar dentro de un rango de valores que yo haya previamente establecido. Yo tengo por ende que tener un marco referencial con el cual yo voy a comparar y tengo que establecer indicadores con base en ese histórico que yo he ido cuidadosamente, sistemáticamente elaborando. Entonces yo voy a comparar con respecto a una línea de referencia que se midió cuando se sabía que la máquina estaba operando normalmente. Si no lo tengo disponible para esta máquina, entonces yo tendré que evaluar según el histórico del fabricante o tomando en cuenta las especificaciones técnicas de esa máquina, pero necesito tener un sistema de referencia a partir del cual yo medir ese análisis de vibraciones. Qué me va a indicar? Fallas, lo vamos a ver. Este, para evaluarlo, yo tengo distintos instrumentos de medición, como los acelerómetros, los sensores de proximidad y desplazamiento, sensores de velocidad y vibrómetros incluso. Las aplicaciones son muy amplias en equipos mecánicos que giran, hablábamos de motores, de elementos de máquinas reciprocantes, engranajes, acoples, un exceso de vibración o salirme de la onda de vibración establecida me puede indicar un desacople. Hay en la actualidad además una serie de software que permiten medir a partir de la identificación sistemática de esta serie de valores, estableciendo unos rangos claramente definidos. Yo puedo verificar si esos indicadores están fuera o dentro del rango esperado, al menos para los efectos de las funciones que yo haya establecido en el contexto operacional para este activo. Dentro de las aplicaciones también tenemos bombas, turbinas, transmisiones, compresores, generadores, cojinetes y muy variados elementos eléctricos. Otro tipo de análisis es el análisis de aceite. Este es muy importante, no solo porque es no invasivo, sino porque permite identificar no solamente al hacer el análisis, nosotros no estamos hablando solamente en qué condiciones se encuentra el aceite, sino qué es lo que me está indicando las características de ese aceite, de ese fluido. Yo puedo determinar la composición química del aceite y buscar materiales extraños en él. Si yo me encuentro cierto tipo de elementos, puedo saber si se trata de desprendimiento de elementos internos, bien sean metálicos o no metálicos. Me puede estar indicando fallas en microestructuras o grietas dentro de esa pieza que yo esté evaluando. Pero no solo eso, yo voy a determinar también elementos termográficos, voy a determinar eh, análisis que me permiten medir o identificar la presencia y la cantidad de contaminante en el fluido. De hecho, el análisis de aceite me permite a mí identificar no solamente el desgaste, sino el grado de ese desgaste y el componente que se pueda estar desgastando. Decíamos igualmente que se puede evaluar cambios de densidad, de viscosidad, de pH, que me permitir a mí diagnosticar la existencia de distintos tipos de elementos. Y no solamente, decíamos, el cómo se encuentra ese aceite me va a decir a mí, me va a funcionar como una suerte de síntoma de cómo está operando esa máquina, qué está pasando en el interior de esa máquina. La aplicación es adecuada para analizar lubricaciones y rodamientos, cojinetes, anillos de pistones. Nos permite a nosotros evaluar el interior de las zonas de difícil acceso sin desmontar el equipo. Esto es importante destacarlo porque una de las características particulares del mantenimiento mm, eh, de este tipo de mantenimiento es que nosotros no necesitamos hacer una parada del equipo, nosotros podemos evaluar mientras él está operando. No tenemos por qué apagar la máquina para hacerlo, lo hacemos de una manera no invasiva. El mantenimiento predictivo también incluye el análisis termográfico. Esto es muy interesante, muy práctico porque se utilizan cámaras sensibles a las variaciones de la transferencia de calor. ¿Para qué me sirve? Porque cuando yo evalúo las variaciones de la transferencia de calor por radiación, yo voy a encontrar que
hay casos en los que las fallas se pueden identificar como puntos más calientes, más o menos calientes. Yo puedo establecer mapas que me permitan a mí saber si hay una falla microestructural, por ejemplo, si hay fugas, si hay contaminación química, si hay un montaje incorrecto, si hay un desbalance incluso en algunos casos. Entonces, me permite a mí establecer a través de una medición nuevamente no invasiva, si hay un calor excesivo que me esté mostrando, por ejemplo, faltas de alineado o problemas con los cojinetes. Otra técnica utilizada en el mantenimiento predictivo es el análisis de ultrasonido. Su principio de funcionamiento es básico, se utilizan vibraciones mecánicas de muy alta frecuencia que me permiten identificar o detectar discontinuidades externas e internas de materiales. De esta manera, yo puedo ver si hay fugas de presión o de vacío en conexiones, si hay problemas con sellos o juntas, si tengo fallas en un intercambiador de calor, en trampas de vapor, en condensadores, en calderas. Puedo incluso detectar pequeños elementos mecánicos con fallas o cojinetes, válvulas, motores, bombas, cajas, engranajes, así como detectar fallas en los componentes de distintos tipos de maquinarias eléctricas. Otro tipo de análisis es el de videoscopía, cuyo principio de funcionamiento implica el uso de una sonda que tiene en su extremo una cámara de alta definición con la cual yo voy a poder ingresar al interior de ese equipo y observar. Voy a poder tomar no solamente fotografías, sino videos de alta resolución para mi posterior estudio. ¿Qué voy a identificar yo? Bueno, yo voy a poder identificar si hay grietas, fallas estructurales, si hay algo desacoplado. Puedo revisar motores de combustión interna, cajas de engranes, turbinas industriales, diferenciales automotrices y bueno, acá hay un amplio rango que podemos leer, bombas, instalaciones electrónicas, así como sistemas de ventilación, tuberías o rodamientos. Como estamos viendo, pues es un rango bastante amplio y nuevamente, insistimos, hay un elemento característico, un punto común en cada una de estas técnicas o procesos y es el hecho de que son técnicas no invasivas, no se requiere la parada de la planta. En conclusión, el mantenimiento predictivo ofrece técnicas no invasivas, hemos insistido mucho en eso, para identificar fallas, muchas de ellas ocultas, y corregirlas. Decíamos también que el activo prolonga su vida útil y de esta manera se consigue un máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir operando desde el punto de falla funcional hasta el punto de falla operativo y lograr con el mantenimiento, con un mantenimiento predictivo basado en condición, extender ese tiempo, ese rango de vida útil. Incluso decíamos que si yo decido por alguna razón, probablemente de costo-beneficio, ir a falla, yo puedo tener todos los elementos estudiados con suficiente antelación para planificar esa parada, de manera que yo pueda conocer qué tipo de personal voy a requerir, cuándo lo voy a utilizar, cuántas horas o cuánto tiempo en minutos me va a requerir, de manera que yo pueda tener un retorno a operaciones perfectamente confiable, seguro y operativo. Lo otro es que representa una inversión en términos económicos, ciertamente, porque a largo plazo yo no voy a tener paradas. No voy a tener, ¿qué quiero decir? No voy a tener paradas no programadas, no planificadas. Todo está dentro de lo previsto. Pero además, y esto es sumamente relevante, en cuanto a la seguridad de los operarios, porque yo tengo, se supone que estoy trabajando con máquinas mucho más confiables, a las cuales yo les estoy haciendo una evaluación progresiva, continua, permanente. Además, estoy llevando un análisis sistemático, muchas veces apoyado con software de medición, pero basado en los análisis de la detección temprana de tanto de los puntos de posibles puntos de falla que me permita a mí actuar y tomar decisiones de una manera sensata e inteligente, no simplemente por intuición, que era lo que se hacía antes del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Además, bajo esta nueva óptica, pues yo trabajo también con base en la protección del ambiente y la calidad del producto, no solamente desde un punto de vista de capacidad económica productiva, sino tomando en cuenta, decíamos, un esquema sistémico, donde yo estoy viendo que una pieza me puede hacer fallar todo el equipo y que la persona forma parte, la seguridad de esa persona forma parte de la función que yo debo cuidar. Permite también actuar, hemos dicho, en forma planificada,
de manera que yo pueda mitigar, minimizar, llevar al mínimo el nivel de riesgos y desarrollar planes de acción mucho antes de la aparición de una falla funcional. Entonces, bueno, de esta manera nosotros finalizamos, ¿no? Consideramos que el mantenimiento predictivo es una de las grandes herramientas que nos aporta el mantenimiento centrado en la confiabilidad para lograr el máximo beneficio, el mayor tiempo de vida útil del activo, basado siempre en el cuidado o en la protección de las funciones que yo he definido para él en un contexto operacional concreto, manteniendo siempre la seguridad del operario. Muchas gracias.